9 de la mañana. Ayer finalmente el gobierno nacional, el INDEC, dio a conocer el dato de inflación de 2024, que fue evidentemente uno de los temas centrales de la gestión del primer año de Javier Milei y por supuesto la preocupación de todos los argentinos, que había comenzado el 2024 con números que superaban las dos cifras, más de 20% de inflación, lo que se fue acomodando a lo largo del año. El dato para diciembre es que fue de 2,7% durante el mes comparado con el mes anterior, una leve suba con respecto a noviembre, ayer lo habíamos dicho, se esperaba esa suba. Diciembre suele ser un mes que tiene mayor aumento de precios en relación con los meses anteriores, las fiestas aceleran mucho los precios, pero el año terminó con casi 118%, estamos hablando poco más de 90% menos de lo que había sido el año anterior. De hecho, comparemos lo que fue la inflación 2023 y la de 2024. El año anterior había sido 211,4%. Sí, todos nos acordamos de lo que fue el salto inflacionario del último año del gobierno de Alberto Fernández y este año 117,8%. Ahí estamos viendo más de 90% fue la reducción y que gran parte de la inflación del 2024 correspondió a los primeros 4 meses del año. Después fue paulatinamente desacelerándose. Ahora, la inflación de tu bolsillo, voy a decir, pero yo tengo la sensación de que a mí me impactó mucho más que esto. O sea que mi capacidad adquisitiva de mi salario se redujo mucho más que lo que significó ese 117,8% en relación con los aumentos que recibieron los salarios. Y de hecho vamos a ver ahora qué pasó especialmente con la inflación en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires, donde de hecho la inflación del nivel general en esta zona estuvo por encima de la inflación a nivel nacional. Decíamos 118 casi, ahora son 4 puntos más, 4 puntos y algo más es la inflación que se sufrió en el área metropolitana. Ahí ya tenemos un dato. Ya sabemos que los que vivimos en esta zona del país sufrimos un aumento mayor de precios que en otras zonas de Argentina. Ahora, no todos los precios tuvieron la misma dinámica el año pasado. Vamos a repasar 10 rubros o productos en los que se notó una inflación muy por encima de este nivel, que fue el nivel general para el área metropolitana, para el Gran Buenos Aires. Vamos a hacer un ranking, vamos a comenzar por el primer puesto, que en realidad es el 10º. Vamos a ir subiendo. Revistas, libros, todo lo que es papel subió 128,6% en el año. Esto tuvo que ver con la dinámica local y también con que a nivel global la pasta de celulosa aumentó por encima de la inflación global. Vamos al segundo puesto. Combustibles, vimos, las naftas este año aumentaron un montón, 137,4% es lo que aumentaron en el área metropolitana. También los lubricantes para automóviles sufrieron un aumento promedio similar. Sigamos avanzando. Lácteos, de hecho, cuando uno mira los alimentos, el año pasado aumentaron bastante por debajo del nivel general de ese 117, estuvieron en torno al 80%. Fue de las cosas que menos aumentaron, pero dentro del paquete de alimentos, lo que más aumentó fueron los lácteos, leche, queso y también los huevos, que aumentaron por encima del casi 138%. Bienes y servicios varios, acá por ejemplo los servicios personales, no sé, por ejemplo ir a la peluquería o el servicio doméstico aumentó un 141,7%. Estamos hablando, recordemos, 118 fue la inflación, para redondearlo, del año pasado, ya estamos casi 30 puntos por encima. Sigamos avanzando, quinto lugar. Educación. Esto sí dio un salto muy importante, 163,6%. Esto estamos hablando de la cuota de los colegios privados. Los que tienen hijos en edad escolar lo notaron. Y acá estamos viendo, estos son consumos, gastos que impactaron especialmente en los sectores medios. Sí, los sectores medios, los que pagan educación privada en el área metropolitana. Ahora vamos a empezar a ver cómo los números de algunas áreas suben mucho más. Por ejemplo, la telefonía, internet, aumentó casi el doble, casi el 200% durante todo el año pasado. Si vos arrancaste pagando 100, terminaste pagando prácticamente 300 tu factura de celular o de internet. Sigamos.
las prepagas. Esto pegó un salto tremendo. A pesar de lo que fue, ¿te acuerdan? La pelea a comienzos de año, que intervino la Comisión de Defensa de la Competencia, que le pusieron una multa a la empresa de medicina, todo eso en el área metropolitana aumentaron duplicando el nivel de la inflación. De 117 estamos hablando de 226% en promedio aumentó el costo de la medicina privada en la zona del Gran Buenos Aires, y esto se notó especialmente en los bolsillos de los sectores medios. Y vamos a ver los últimos rubros que tuvieron aumentos también por encima. El alquiler de las viviendas, 262,7%. Los que pagan alquiler saben que el año pasado fue durísimo con los que seguían pagando. Los últimos que tenían contratos digamos, los contratos que regían antes de que se elimine la ley de alquileres, y los que tenían los primeros con la nueva ley, donde cada uno acuerda lo que puede y lo que quiere con los propietarios, todos sufrieron aumentos elevadísimos, pero hay que tener en cuenta que esto es un promedio, es decir, que los que tienen el nuevo régimen, que tuvieron aumentos menores, esto significa que hubo familias que pagaron muy por encima de este aumento de 262,7% promedio en el año. Vayamos a los últimos dos. El transporte público, acá se notó que tiene que ver con la reducción del subsidio, subte, tren, colectivo, en el área metropolitana, 308% aumentó. Esto es muy por encima de lo que aumentó en el resto de las provincias donde no tenían el nivel de subsidio que sí había en el área metropolitana de Buenos Aires. Y finalmente, todos sabemos de donde más nos pegó en el bolsillo en esta zona del país, que tiene que ver exclusivamente con, avancemos a la última placa, con la reducción de subsidios, es en la electricidad y gas, que aumentó en el año 430%. O sea, esto es lo que más se notó, lo que más impactó en el bolsillo, y de vuelta de los sectores medios, porque este es el aumento promedio. Esto incluye también a los aumentos que recibieron las viviendas que tienen el subsidio. Digamos, los que son la categoría R2, ¿no? La que tiene el subsidio más elevado. R1 es la que no tiene un subsidio, R2 es la que tiene el subsidio y R3 es la que tiene el subsidio intermedio. Por lo tanto, estamos hablando de que el promedio fue de 430%. Hay familias que tuvieron que pagar aumentos todavía mucho mayores que este aumento, que lo que representó el mayor impacto al bolsillo durante el año pasado en el área metropolitana de Buenos Aires. Y de todos modos, esto que fue el gran salto, el shock, este es el shock del que hablaba Milei, que es la motosierra, la reducción del subsidio, que no pasó por la casta, sino por el bolsillo de las familias que pagan electricidad y gas. Esto es donde más se notó entonces la inflación del año pasado, y lo que explica especialmente junto con el transporte, la telefonía, es decir, los productos regulados, esa inflación del 122%, es decir, unos puntos más por encima de lo que fue la inflación de todo el país. Y con este dato, con el dato de inflación que se conoció ayer,